La figura permanecía inmóvil, como suspendida en el tiempo bajo el parpadeo incesante de la luz fluorescente, como si fuera parte de la decoración misma de la estación. Héctor la observó durante 5 minutos exactos, antes de decidir que no era la primera vez que la veía en ese mismo lugar, en esa misma posición. La gente pasaba a su lado sin prestarle la más mínima atención. Algunos incluso se chocaban directamente con ella y continuaban su camino, como si nada hubiera ocurrido. Héctor sacó su libreta y comenzó a dibujar. Una costumbre que había adquirido hacía algunos años, desde que vio por primera vez a una de estas personas. Tronó sus nudillos a mitad del proceso y continuó, sin más interrupciones. Algunas personas lo miraban, extrañados, pero eran los menos. Terminó el boceto rápidamente. Años de práctica habían dado sus frutos. No había mucho que destacar en aquel rostro apagado, pero Héctor se esforzaba en capturar hasta el más mínimo detalle. La mirada vacía, la ligera inclinación de cabeza, el desgaste en aquel viejo abrigo, color gris como todo a su alrededor. En el margen de la hoja escribió: hombre del andén número 4, y debajo añadió: siempre mirando al túnel, como si esperara algo que nunca llega. La ciudad parecía estar llena de este tipo de personas, o al menos esa impresión le daba a él. Nadie más parecía notarlas. Eran casi como fantasmas recorriendo la ciudad, como si nadie les hubiera avisado que ya no pertenecen a este lado. Pero no era así. Héctor lo sabía porque ya había interactuado con estas personas antes. Eran como cualquiera, hasta que notabas que no se movían. Era extraño. Una vez había intentado ayudar a una mujer, la mujer del paraguas según su libreta. Había llamado a un policía para que la auxiliara, por si acaso estaba perdida. Este la llevó con cuidado hacia su patrulla y se alejó con ella. Pero más tarde, ese mismo día, cuando volvía del trabajo, la vio parada exactamente en el mismo lugar, con el mismo paraguas azul. El policía lo reconoció. Al verlo, se encogió de hombros, como diciendo: si ella quiere estar ahí, no puedo evitarlo. Héctor habló con algunas de estas personas. Todas eran similares. Frases cortas, respuestas simples. Ninguna parecía tener recuerdos de familia o amigos. Tampoco recordaban por qué estaban ahí. Simplemente parecían existir y nada más. Por alguna razón, Héctor sentía una extraña conexión, como si él mismo fuera parte de ellos, sin familia, sin amigos, simplemente existiendo, de la casa al trabajo y del trabajo a casa. Se sentía ignorado por los demás, como si él mismo fuera nada más que el eco de una persona. Quizá por eso le llamaban tanto la atención. Su libreta, de imitación de cuero negro, el regalo de un viejo amigo al que no veía en años, era su posesión más preciada. En ella tenía decenas de dibujos de estas personas: la mujer del paraguas, el niño del gorro rojo, el hombre del andén número 4, entre varios más. Cada noche revisaba la libreta, mirando uno por uno los dibujos,
A veces le costaba recordar quién era el joven del callejón o la mujer de la cafetería. De no ser por aquellos dibujos, es probable que ya los hubiera olvidado. Los dibujo para que existan, se dijo en voz baja, inconsciente de sus propias palabras. Pasó las páginas desgastadas una por una, dándose cuenta de algo inquietante. Algunos dibujos parecían haber comenzado a desvanecerse, no por el desgaste del tiempo. Más bien, parecía como si la tinta misma comenzara a correrse. En algún lugar muy profundo en su mente, sabía que era una mala señal, pero en la superficie no le dio mayor importancia. no eran más que dibujos mal hechos. El saludo murió en sus labios antes de pronunciarse. Héctor alzó la mano hacia la señora del apartamento 3B, la misma que durante los últimos 2 años le había deseado los buenos días cada mañana con una sonrisa tímida. Pero esta vez, su mirada lo atravesó como quien mira el aire invisible frente a él. Antes de que pudiera decir nada, ella simplemente siguió caminando, las llaves tintineando entre sus viejos dedos, murmurando algo para sí misma. Héctor continuó su rutina, inquieto. En la cafetería de la esquina, donde solía pasar el rato antes de ir a trabajar, el barista, un joven de barba y pelo descuidado, siempre le preguntaba si quería azúcar extra o le hacía algún comentario gracioso, intentando animarle la mañana. Esta vez, lo miró con la expresión vacía y aburrida de quien atiende a un extraño. ¿Qué va a pedir?, preguntó, sin emoción alguna en la voz. Héctor parpadeó. Sus nudillos crujieron. Lo de siempre, respondió con una sonrisa amable en el rostro. El joven lo miró, confundido por un instante. Al cabo de unos segundos reaccionó, y su sonrisa habitual apareció por sobre la barba desaliñada. De inmediato, señor. ¿Listo para el funeral?, dijo, haciendo mofa de la ropa gris y aburrida que siempre solía utilizar Héctor. En esta ciudad, cada día parece un funeral, respondió él, un poco más animado. Héctor tomó su café matutino y su pedazo de pay de manzana y se dirigió a su trabajo con calma, observando con atención la vida en la ciudad que se extendía a su alrededor. Cruzó por el viejo callejón. El joven de siempre se encontraba ahí, con la expresión vacía en su rostro, mirando a la nada. Como cada día, Héctor pasó frente a él. Lo saludó en voz baja, sin esperar respuesta, y siguió su camino a paso lento. Una mano le tomó del brazo. Disculpe. Héctor se detuvo en seco. El joven del callejón había hablado. En todos estos meses, nunca había respondido. Su mano seguía aferrada al brazo de Héctor. Se giró, pasando sus ojos del brazo al rostro pálido del joven.
Aquellos ojos vacíos mostraban un rastro de vida, de alguna forma de reconocimiento. ¿Usted me ve?», preguntó el joven, sus ojos tambaleantes, fijos en Héctor. Asintió lentamente, tomándole la mano con suavidad. «Te veo», respondió. No hubo más. La mirada de aquel joven volvía a estar vacía, sin rastro de vida. Héctor esperó, pero fue en vano. Pasó su mano frente a los ojos del muchacho. Nada, ni la más leve reacción. El joven volvió a su posición original, como un animatrónico que ya ha realizado su función. Héctor bajó la vista, triste, y continuó su camino. Él sabía que no podía hacer nada por aquel joven, más que recordarlo. La noche se deslizó como la oscura tinta de sus dibujos. Héctor observaba su cuaderno abierto sobre la mesa. Las sombras danzaban por las paredes de su habitación, proyectadas por un único foco amarillento colgando del techo. Cada rostro dibujado parecía devolverle la mirada desde el papel, como si pidieran ayuda desde el silencio. Héctor, como cada noche, revisó uno a uno los dibujos, esforzándose en recordar a cada una de las personas plasmadas en ellos. Con algunos era más difícil. Entre más antiguo era el dibujo, más le costaba a Héctor recordar los detalles. La tinta parecía desvanecerse en el papel y los rasgos se resbalaban de su memoria. Al llegar al final, en la última página del cuaderno, había un dibujo. No recordaba haberlo hecho, pero eso era normal. Estas personas eran difíciles de recordar. Los trazos parecían recientes. La tinta aún estaba fresca, brillando con el reflejo de la luz. Un hombre, sentado en su cama con un cuaderno entre las manos, mirando fijamente. En el margen, escrito con letra suave y agradable, se leía el título de aquel dibujo: El que observa. Héctor miró el dibujo una última vez. Se sentó con él al borde de la cama y entonces sonrió. Una lágrima recorrió su mejilla y, simplemente, con deliberada lentitud, cerró el cuaderno.